Hola hermanos, buenas noches. Vamos al capítulo capítulo número 9 primera de Samuel capítulo 9. Hoy vamos a primera de Samuel capítulo 9. Es un capítulo que la verdad disfruté mucho preparar. Espero que, en serio espero que hoy Dios pueda reafirmar sus corazones en esto que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver cómo Saúl es elegido rey, pero a través de la elección de Saúl vamos a ver la forma en la que Dios nos puede llamar a su servicio o nos puede confortar en momentos de dificultad, y vamos a estar viendo cuáles son aquellas actitudes de corazón que nosotros necesitamos tener. Entonces les pido, hermanos, que estén atentos, porque es un capítulo muy bonito. Disfruté mucho, como si no lo hubiera leído ya. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque hoy podemos estar aquí, Padre. Te doy muchas gracias en especial por todos, pero gracias por aquellos hermanos que continuamente y constantemente pueden estar, Señor, venir, Padre. Gracias por aquellos que el día de hoy han dispuesto su corazón para escucharte, Padre. Te ruego que tú bendigas, Señor, y retribuyas esa decisión, ese deseo, Padre, con conocimiento, con revelación tuya, con tu palabra, con tu consuelo, y que hoy podamos aprender más de ti. En el nombre de Dios Jesús, amén. Ok, vamos al capítulo número 9, primera de Samuel capítulo 9. Entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada todos pidieron un rey y Dios le dice, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Entonces empieza y dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. La semana pasada hablamos de este asunto, que cuando el pueblo, cuando nosotros estamos como enterquedados en necedad acerca de algún asunto, llegamos al punto en el que Dios dice, eso es lo que quieres, pues eso es lo que vas a tener, ¿no? Ahora, cuando aquí Saúl es elegido rey, también quiero que no tengamos esta mala idea de que Dios les dijo, querían algún rey, pues ahora les voy a escoger al peor. Dios no escogió así como a la peor persona, sino más bien quiero que lo podamos ver de esta forma. Les dio un rey conforme a su corazón, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Primera cosa que nos dice aquí, era un joven hermoso, era atractivo, ¿no? De buen parecer. Segundo, era una persona alta. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tan importante era alta? Acuérdense que los filisteos, si algo tenían, era que tenían puros gigantes. Y dice que él era pues de los más altos de todo, entonces pues era una persona que se veía no solamente atractiva, sino que con la fuerza suficiente como para enfrentar a, no sé, a los gigantes, ¿no? Y no solo eso, sino que dice que se habían perdido las asnas de sí su padre. Si en esa época tú tenías un solo asno, eran así como, no sé, tener tractocamiones, ¿no? Ya eras una persona no, ni siquiera clase media, sino eras una persona con dinero. Y si tenías dos, es que ya eras una persona no solamente con dinero, sino con mucho dinero. Y si ya tenías tres o más, con el caso de Saúl y su familia, es que era una persona pues bastante acomodada en Israel. Entonces era una persona con dinero, una persona atractiva visualmente y una persona físicamente atractiva. Era una persona que el pueblo elegiría, una persona conforme a su corazón. Entonces les da a esta persona. Y se habían perdido las asnas de sí su padre, de Saúl, por lo que Cis dijo a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizás mi padre
abandonada la preocupación por las asnas, ahora estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Entonces su criado, Saúl, primero dice: oye, mejor ya nos retachamos porque mi papá ahora va a estar preocupado por nosotros. El criado le dice: oye, pero aquí yo me acuerdo que había un profeta, un hombre de Dios, y todo lo que él dice es cierto, entonces puede ser que nos ayude a encontrar las asnas. Y cuando están hablando esto, Saúl dice: oye, pero nada, es que el problema es que, pues, ¿qué le vamos a llevar? ¿No? O sea, porque pues si nos va a hablar de parte de Dios, pues algo le tendremos que llevar. Y pues ya se nos acabó la comida, el vino, el pan. Y entonces, acá hoy no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es una aclaración, ¿no? Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta a la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiendo le dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, no, perdón, ya me salté. Así. Cuando entréis en la ciudad, le encontrarás luego antes de que suba al lugar alto para comer, porque el pueblo bendice el sacrificio de ayeres. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, aquí vemos que Samuel todo lo que el pueblo le había dicho acerca de escógenos un rey, capítulo pasado. Samuel fue y habló con Dios, dijo: eso fue lo que dijo el pueblo. Y entonces Dios habló a Samuel. Vemos aquí un ejemplo hermoso de un hombre que busca a Dios en oración, que consulta a todo a Dios, y Dios anticipándole: hoy va a venir una persona así, así, y lo vas a ungir como rey. Entonces, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón de cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy contigo. Veo conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron ya hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió, dijo: ¿No soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, y los introdujo a la sala, y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, para que en esta ocasión,
Para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel. Entonces Samuel creyó a Dios porque apartó esta comida, ¿no? Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Entonces, quiero que veamos que en esta historia todo empieza porque a el papá de Saúl se le perdieron estas asnas y lo manda a buscarlas. Llega al punto en el que ya está desesperado, no las encuentra y al criado se le ocurre esto de ir y consultar a Samuel. Digo, un asunto trivial. Es de esas cosas que dices, vas a ir a consultar a Dios para saber dónde dejaste tus burros, pero bueno, digo, a veces estamos así tan metidos en nuestros asuntos que queremos buscar a Dios cosas como esas, ¿no? Pero entonces llegan ahí y resulta que en esa ciudad ese día iba a ir Samuel, y no solamente resulta que ese día iba a ir Samuel, sino que también había fiesta en ese lugar y que Dios ya había revelado a Samuel, y Samuel había creído a Dios de tal manera que había apartado comida para ese momento especial para que Saúl comiera, porque Dios le había dicho a Samuel que Saúl iba a gobernar, aunque Saúl no lo sabía. Eso debe de llevarnos a pensar las siguientes cosas y me gustaría que pudiéramos hoy meditar en lo siguiente. Número 1, ¿por qué se le perdieron las asnas al papá? ¿No fue casualidad? ¿No fue que no las amarraran bien? Era que Dios había producido que se perdieran. Era el plan de Dios que se perdieran. Era el plan de Dios que no las encontraran. Era el plan de Dios que llegara al punto de la desesperación. ¿Para qué? Para llamarlo como rey. Y esto es uno de los asuntos que nosotros debemos de considerar, que muchas de nuestras aflicciones, muchos de nuestros problemas, muchas de las situaciones por las cuales pensamos, son el medio que Dios utiliza para acercarnos a Él, para encontrarnos en momentos en los que realmente estamos necesitados y que busquemos a Dios. Y no sé si te ha pasado que son momentos en los que tú andas buscando a Dios por algo y de repente Él te dice otra cosa que era realmente lo que tu vida necesitaba. Y entonces por un momento pasan a segundo lugar las asnas. Pasan a segundo lugar todas tus aflicciones porque Dios tenía y Dios ocupó este asunto de las asnas para poder acercar a Saúl, para que llegara a esa ciudad, para que consultara a Dios y él pudiera hablar con él. Y hermanos, necesitamos el día de hoy poder reflexionar en que estos momentos de dificultad son diseñados por Dios. Esos momentos de adversidad muchas veces son diseñados por Dios para esto, para que podamos encontrarnos con Él. Y puede ser que hoy Dios quiera encontrarse contigo. Cosas tan simples, y quiero que veas que esto era algo simple. Cosas tan simples como cuando en la noche tienes insomnio. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor Dios quiere hablar contigo? Y a veces somos tan testarudos y necios que despiertos no podemos. Entonces Dios tiene que ir en la oscuridad de la noche, cuando ya no podemos hacer nada, y levantarnos y vamos a platicar. Puede ser que Dios quiera hablar contigo en las noches. Puede ser, una vez así Dios me lo presentaba, hubo una rachita que cada rato se me ponchaba la llanta del carro. Yo decía, ¿qué onda? Hasta que una vez me dijeron, oye, y me dijeron, ¿no será que Dios quiere hablar contigo? Porque me quedaba pues, un rato ahí en la carretera en lo que iba por el Talache y todo eso. Y yo, pues sí, puede ser que Dios quiera hablar conmigo. Y yo ando tan ocupado que Dios busca esos momentos para hablar conmigo, ¿no? Una época también me pasó teníamos mi esposa y yo un carrito azul, un Renolito azul. Cada rato se descomponía de lo mismo. Hasta que una vez me preguntaba si Dios quería a lo mejor hablarle al mecánico. Y le compartí al mecánico, dejó de descomponerse el carro. Entonces, son esas cosas que a veces Dios ocupa todas estas circunstancias simplemente para acercarnos a Él. Ahora, en el caso de Saúl, lo estaba llamando para convertirse en ¿qué? ¿Y qué vimos el domingo? Que Dios nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes para Él. A eso nos ha llamado, a servirle para Él.
Y estos momentos pueden ser esa circunstancia en la que nos damos cuenta del propósito. ¿Para qué fuimos llamados? Reyes y sacerdotes para Él. Ahora, checa esto porque a mí se me hizo también muy interesante. Llega y todo esto era así un plan. O sea, no era tanto no era que Saúl lo hubiera buscado a Dios, es que Dios se había acercado a Saúl. ¿Y no es verdad eso? Nadie me buscó. Dice Dios, yo los busqué a ustedes. No es que el hombre me haya buscado. No es que ustedes hayan tenido la bondad. Yo los atraje a mí. Y Dios usa circunstancias diferentes para traernos con Él. Entonces, Él se acerca, le pregunta a Samuel, y vemos a Samuel como esta figura de la función de lo que hace el Espíritu Santo, de hablar a nuestro corazón las palabras de Dios. Pero se acerca a Samuel y le dice, oye, le va a preguntar acerca de los burros, y Samuel le dice, a ver, casi antes de que me preguntes, no te voy a responder nada. Lo que vamos a hacer es que te vas a quedar aquí, vas a comer conmigo, y ya mañana te diré lo que quieras saber. Y uno podría decir, bueno, ¿y las asnas? ¿Y los burros qué onda? Porque si se caen en un hoyo, si se los come un lobo, si se los come ¿Y los burros? Pero Samuel le dice, vamos a quedarnos aquí, vamos a comer juntos y ya mañana. Pero vamos a quedarnos aquí, vamos a comer juntos y ya mañana. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nos describe que subieron al terrado y ahí pasaron tiempo juntos, comunión. Y es lo que hemos hablado. Antes de tener revelación, Dios anhela comunión. Y vemos aquí esto algo tan importante que muchas veces olvidamos. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchos problemas, nos acercamos a Dios y ya queremos como un ya en este momento. Y Dios dice, vamos a pasarla más tiempo juntos. Pero Señor, mis problemas, eso puede esperar. Pero muy dentro de nosotros decimos, no, eso no puede esperar. Eso necesita ser solucionado ahora. Y Dios dice, no. ¿Te ha pasado ese difícil momento en el que Dios guarda silencio durante un tiempo y te dice, ven a tener comunión? No voy a decir nada, simplemente acércate a mí por el simple hecho de platicar y pasar tiempo juntos. Y hemos hablado últimamente de esto recurrentemente, que Dios anhela comunión y que antes de tener revelación, antes de tener dirección, es importante la comunión. Porque partiendo de nuestra comunión, podemos tener dirección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se toman ese tiempo para pasar tiempo juntos, para comer. Y imagínate posiblemente pues no sé, la ansiedad o la preocupación de Saúl pensando en los burros. Y Samuel, y quiero que veas esto, no solamente comieron, sino que le preparó una buena porción de comida. Algo que en el momento era, pues, algo para los invitados especiales, lo puso en una posición especial. Entonces, esta comunión no era nada más como que te sientas ahí en lo que yo estoy ocupado, sino realmente atenderlo. Y podemos llegar a disfrutar esos momentos en los que todo el mundo está cayéndose y Dios tiene comunión con nosotros. ¿Recuerdas lo que pasó con Pablo cuando iba a naufragar? Y les dice a todos, hey, vamos a comer, ya tenemos muchos días sin comer. Entonces dice, Pablo, ¿cómo es que ahorita comer? Y dice, miren, tenemos mucho tiempo sin comer y el Dios de quien soy, a quien pertenezco, ha estado conmigo. Tu ángel ha estado conmigo. Me ha dicho que no va a pasar nada, entonces vamos a comer. Y esos momentos en los que en medio de la dificultad podemos sentarnos y tomar ese tiempo con Él, hace realidad o nos recuerda lo que dice Salmos. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y entonces podemos sentarnos, todos los angustiadores ahí viendo, la puerta cerrada, las ventanas abiertas y nosotros teniendo comunión con Cristo. Eso es lo que quiere, que pasemos en esos momentos en los que podamos disfrutar esa íntima comunión con Él. Ahora, después de tener esa comunión con Él, ¿qué es lo que sucede? Bueno, antes de avanzar un poco más. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Si como muchos de nosotros hemos hecho, dijéramos, híjole, Samuel, ¿sabes qué? Hay para la otra porque ando bien ocupado. Porque mi papá, mira, si no me va a regañar por lo de sus burros. Entonces, lo dejamos para otra ocasión. Posiblemente no hubiera sido rey. Posiblemente no hubiera sido rey. O sea, quiero que veas esto. Había todo un plan. Todo esto había sido diseñado. O sea, Dios no estaba preocupado por los burros. Él había producido eso porque Él quería llamarlo. Pero Él pudo haber dicho, mis problemas son más importantes. Entonces, hoy no, Samuel.
¿Y cuántas veces Dios, habiendo preparado comida para ti, has dicho, hoy no, Dios, hoy no tengo tiempo para cenar contigo? Eso es algo que debemos de pensar. Cuando Dios se esforzó por diseñar toda una situación adversa, poner alimento delante de nosotros y que digamos, hoy no. ¿Y cuántas ocasiones puede haber pasado que tú y yo nos hayamos perdido oportunidades en el Señor por poner otras prioridades delante de Él? Puede ser que tengamos una larga lista de prioridades, una larga lista de oportunidades que hemos perdido por prioridades. Puede ser. ¿Y sabes qué, hermano? Necesitamos pensar en esto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Después de tener comunión, después de comer, de disfrutar, dice que, versículo 26, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. En un versículo anterior le había dicho, y de los burros, de los asnos, ya los encontraron. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tengo cuidado de ti, no te preocupes, pero hay asuntos que debemos de tratar. Ahora, pasó ese momento, ¿y quién fue el que levantó a Saúl? Samuel. Le dijo, es tiempo. No, y muchas veces en eso a veces nos conflictamos, y es que si esto es lo otro, cuando algo debe de suceder, Dios lo hace. Y entonces Samuel levanta y le dice que se adelante el criado. Dice más, espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y vemos que aquí sucede algo completamente personal entre Dios y Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora, en la antigüedad, estaba leyendo, nunca lo había leído y hoy me sorprendió esto, que los pueblos paganos para, pues no sé, levantar a sus reyes o a sus héroes o a sus generales de batalla, ungían generalmente a estas personas, pero lo hacían con grasa animal o aceite animal, o sea, como casi echaban manteca y le echaban la manteca, ¿no? El asunto de esto era que ellos pensaban que de alguna forma mística, la fuerza, por ejemplo, de la grasa del toro, esa fuerza del toro iba a transmitirse al individuo y entonces iban a tener ese poder animal para ir y enfrentar a los malos, ¿no? Entonces tenía un simbolismo detrás de esto, pero cuando Dios establece esto de la unción, desecha todo esto de la grasa animal y toma el olivo, un aceite, como referencia al Espíritu Santo. Y no es el hombre capacitando al hombre o la naturaleza capacitando al hombre, sino es Dios llamando al hombre, ¿no? Entonces vemos aquí algo bonito. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres, que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Entonces, pongamos mucha atención. Primero vemos que todos estos conflictos en la vida del ser humano pueden y son ocupados por Dios. ¿Para qué? Para traernos hacia Él. Y cuando somos atraídos hacia Él, a veces ya ansiosos de dirección, de qué vamos a hacer, Dios dice, te traje para convivir contigo. La revelación es después de la comunión. Entonces vimos primero
Dios controla y tiene control sobre todas nuestras circunstancias. Dios anhela primero comunión antes de la revelación. Y después de que hay revelación, hay sabiduría y hay dirección. ¿Qué es lo que necesitamos observar? Primero, aquí el profeta le dice, hay tres señales que tú debes de poner mucha atención y que te pido, hermano, que pongas mucha atención en tu vida, en el ministerio, en el servicio a Dios, en tu vida personal. Número 1, llega un grupo de personas y le dice, ese problema que tú tenías de las asnas, no te preocupes, ya las encontraron. Primera cosa, tienes que estar seguro, llegar a ese momento en el que tú entiendas que Dios tiene cuidado de ti. Tienes que llegar a ese punto en el que puedas descansar y vaciar toda tu ansiedad, todo tu afán sobre Cristo. ¿Sale? Entonces, eso es algo muy importante y es un problema con el que muchos lidian en el ministerio, en la vida creyente. Cuando todas las circunstancias te conmueven, te mueven, tienes que llegar al punto en el que sepas que Dios tiene cuidado de ti y vas a encontrar descanso. Dios tiene cuidado de ti. Dios se interesa por tus asuntos, pero Él pone sobre tus asuntos la comunión con Él porque sabe que es la solución. Porque acuérdate, Dios dice, yo soy. No, yo soy el que doy, yo soy el que soy. Y en Él tenemos plenitud, no en lo que Él da, sino en quién es Él. Entonces, primero, llegar al punto en el que tú puedas tener esa convicción de que Él tiene cuidado de ti. Segunda señal, dice que iban a encontrar unas personas, pan, vino y el cabrito. ¿Qué representa esto? Comunión, los elementos de la comunión, el pan y el vino. Y entonces Dios tiene cuidado con nosotros. Y la segunda señal es ese anhelo, ese deseo, esa búsqueda y ese permanecer en la comunión con Dios. El llamado, el ministerio, tiene como base fundamental la comunión con el Padre, porque de otra manera no podemos servir, no podemos dar aquello que no tenemos. El creyente debe de tener la seguridad de que Él tiene cuidado de él, que Dios es bueno. Segunda, la búsqueda de la comunión, el sacrificio de Cristo que transforma al hombre. Y tercero, quiero que vean que dice que después, en la siguiente señal, iba a llegar un grupo de profetas. ¿Saúl qué era? Él era un granjero. Él no tenía preparación sacerdotal, no tenía no había ido a la escuela de leyes, ni al, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue la... Les preparan los presentes, ni al... Bueno, no había estudiado política, no había estudiado ciencias, nada de eso. Pero dice que iba a llegar un grupo de profetas con panderos, flautas, todo gozoso, todo bonito, y que en ese momento algo iba a suceder, que el Espíritu de Dios iba a descender sobre su vida. ¿Y qué iba a pasar en él? ¿Qué dice aquí? Iba a ser cambiado, iba a ser transformado. Y de repente, el granjero iba a ser transformado en profeta. Y esta es una última señal que nosotros debemos de ver. El Espíritu Santo cambia a las personas y capacita a las personas. Y esto es algo que debemos de entender, que no solamente Él viene con su Espíritu Santo, sino que Él cambia tu corazón para el trabajo que tiene para ti. Él lo cambia. O sea, podemos hablar de muchísimos ejemplos, pero hace rato yo venía pensando en este asunto, ¿no? Cuando teníamos nada a Sofi, y yo lo he escuchado de varios padres, entonces sé que no es locura nada mía, yo decía, es que si tengo otro hijo no sé cómo lo voy a amar, porque siento que nada más como que puedo amar a uno, pero a dos, ¿cómo divides el amor? Y es algo que según yo, a mí me conflictúa mucho, es que ¿cómo voy a poder amar a dos hijos igual? Porque a ella la amo. Y de repente cuando nace, algo sucedió. No sé ni cómo explicarlo, pero algo pone Dios. Y es algo que debemos de esperar en el ministerio. Hablaba con Jair acerca de esto en el caso de la alabanza, ¿no? O sea, hay muchos hermanos que tienen el llamado y tienen el deseo de servir en el ministerio de alabanza. Pero junto con el llamado, Dios trae la capacidad. Y hay personas que tienen el deseo, pero Dios no cambia su corazón para eso. Y entonces tienen que considerar que posiblemente su llamado es en otra área. Hay personas que les gustaría ser evangelistas, pero Dios capacita a las personas y es algo sobrenatural. Y hay también
ocasiones en las que personas me han dicho, es que yo no siento este amor o yo no siento esto. Dios lo hace. Si Dios te ha llamado, Dios va a capacitar. Pero tienes que esperar ese momento. Y aquí esto es muy claro. Y dice, mira, cuando te sucedan estas tres cosas, haz todo lo que venga a tu mano, porque Dios te va a bendecir. Haz todo lo que venga a tu mano. Y aunque no podría decir que estas son las reglas del ministerio, tendríamos que observar esto. Sería bueno que nosotros podamos observar esto. Tener la seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros. Buscar y estar en constante comunión con Él. Y segundo, que Dios cambie nuestro corazón. Necesitamos ser transformados. Porque llevar a cuestas una tarea divina con piernas, manos y hombros humanos es aplastante. Necesitamos ser transformados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo, lo vuelvo a leer. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, aquí hay otra cosa a considerar. Somos llenos del Espíritu Santo, somos capacitados, pero no eres el superhombre o la supermujer a partir de ese momento. Necesitas ser enseñado, necesitas ser dirigido, y eso nunca lo debemos de perder, la capacidad de ser enseñables. Todos estamos aprendiendo siempre, todos estamos aprendiendo, no importa la edad, no importa la función. Entonces aconteció que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y no sé por qué, como en 3 ocasiones en el día cuando leía esto me dan ganas de llorar, porque decía, qué importante es esto, que Dios transforme nuestro corazón. Y le pedí a Dios, Padre, cambia nuestro corazón en la iglesia, que podamos servirte con esa pasión, con ese entendimiento, con ese deseo y el estar completamente confiados en Él. Y dice en el versículo 10 que cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que vayan a encontrarse con Él, y el Espíritu de Dios vino sobre Él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y respondió, a buscar a las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Mari, y de ella fue tomado su hijo Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido a Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribieron en un libro, el cual guardó delante de Jehová.
Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a sus casas. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Después subió Naas Amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Naas Amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Entonces, este rey les dice, bueno, los fue para conquistar, y ellos dijeron, no, por favor, no nos conquistes, vamos a hacer alianza y vamos a trabajar juntos, y dijo que vamos a trabajar juntos, la condición es que todos saquen el ojo. Y ellos dijeron, ay, no, pues no, como que eso ya no conviene. Y le dijeron, pues danos chance de ver si alguien viene a ayudarnos y ya peleamos, o pues ya nos volvemos tributarios tuyos. Bueno, nos sacamos el ojo. Y uno diría, ¿por qué les dio chance, no? Porque él de alguna forma sabía. Recuerden, esto estamos hablando, eran de la tribu de Benjamín, ¿sí? ¿Qué había pasado en el libro de Jueces? ¿Recuerdan todo este asunto de los levitas? Del levita y su concubina que vimos en el libro de Jueces. Cuando fueron toda la nación de Israel con ellos y les dijeron, oigan, entréguenos a los perversos. Y ellos dijeron, no, se los vamos a entregar. Entonces todos fueron y pelearon con Benjamín y ya después los dejaron todos reducidos y ya les tuvieron que dar mujeres. Es decir, en otras ocasiones ellos se habían apartado de Israel. Entonces, este cuate haber dicho, pues nadie los va a ayudar y entonces se van a sentir mucho peor. Pero lo que sucedió es que llegaron los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras a los oídos y todos se levantaron, ¿no? Y he aquí que Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Ahora, date cuenta que seguía todavía, pues, en sus labores, ¿no? Del campo. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así será con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de rey 30,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana a calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, entraron en medio del campamento y los derrotaron. Versículo 2, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Entonces Samuel se acordó de los que habían despreciado a Saúl, porque él, bueno, no lo habían querido como rey, pero ahora que ganó, dijo, bueno, hoy van a morir. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y vemos aquí unos últimos 3 puntos, y con eso terminamos. Número 1, cuando vemos o percibimos que Dios está llamando a alguien, de alguna forma Dios sigue este camino. Se revela a la persona, personalmente, y redundante, pero personalmente. Se revela a los líderes, profeta, y después Dios reafirma o confirma a través de la comunión, capacitando a la persona, y después es presentado a la congregación. ¿Todos van a estar de acuerdo? No. ¿Todos les va a gustar? No. Pero Dios va a traer evidencias de su decisión. Entonces, vamos a ver, voy a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que sucede con nuestras circunstancias difíciles? Pueden y son usadas por Dios para traernos a Él. En el caso de Saúl era convertirlo en rey. En el caso de nosotros es similar. Reyes y sacerdotes para Él, para servirle a Él, para hablar de Él, para proclamar su nombre. Ahora, una vez que nosotros nos acercamos a Dios, Él dice, ok, qué bueno que viniste, pero vamos a tener tiempo juntos, porque Él anhela comunión con nosotros.
Antes de la revelación está la comunión. ¿Qué es lo que pasa si tú dices, no, Dios, yo estoy muy ocupado? Bueno, pues vas a estar ocupado y vas a seguir ocupado. Y puede ser que te pierdas de una muy buena oportunidad para pasar tiempo con Dios, o también que permanezcas en la situación, porque Dios está produciendo esa situación para acercarse a ti. Después de la comunión viene la revelación, la dirección acerca de lo que debe de hacer. Una vez que tenemos la dirección, viene la unción. Dios viene sobre Saúl y lo llena con su presencia. Ahora, llenándolo con su presencia, le dice, hay 3 señales. Número 1, tienes que tener la certeza y tienes que tratar primero eso con Dios, que yo tengo cuidado de ti, que estoy contigo. Y eso lo pasamos todos los que servimos. Ese proceso amargo, difícil de depender de Él, en tanto lo económico, lo emocional, lo familiar, lo sentimental, lo ministerial, lo espiritual. Un proceso largo, dependiendo de tu dureza. Pero cuando llegas a ese momento, vamos a decir palomite. Después, una comunión íntima con Él. Perseverar en esa comunión íntima con Él. Después, ¿qué es lo que necesitamos? Un corazón transformado. ¿Quién es el que transforma el corazón del hombre? Sin comunión, ¿puede haber transformación? Imposible. Comunión, transformación. Si no hay transformación, seguro es porque no hay comunión. Entonces, comunión, transformación. Después de esto, ¿qué vemos? Entendemos y recordamos que el proceso para llamar a Dios, para equipar, para dirigir a Dios es primero de una forma personal. Trae una certeza a ti. Esa certeza al mismo tiempo viene de la certeza, por ejemplo, de pastores, líderes, personas que están alrededor de ti, que tienen madurez en el Señor. Una vez que hay esa doble certeza, Dios trae evidencia, frutos de esa decisión. ¿Cuáles son en el caso de Saúl? Un corazón nuevo. Vemos a este hombre escondido, o sea, él no estaba ahí, por lo menos en ese momento, con la urgencia de quiero ser rey, quiero ser rey. Él estaba de una manera humilde, había profetizado, no dijo nada, no sabemos por qué no dijo nada, por eso ahorita no toqué el tema, pero vemos por lo menos o podemos pensar en que estaba esperando el momento. Dios lo trae y entonces es presentado a toda la congregación. Muchos se alegran, muchos otros no. Entonces no bases tu elección, no bases tu llamado en la voz del pueblo. Vamos a llegar en Apocalipsis cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia, el nombre de la iglesia de Odisea tiene que ver con esto. La voz del pueblo, la voz de Dios. Esto no es así. Y muchas veces pensamos que la iglesia es una democracia, en que vamos a elegir. La iglesia no es una democracia. En la iglesia Dios elige. Entonces, hubo quienes no les gustó, pero Dios eligió así. Y entonces, y aquí tenemos que ver esto, ¿no? Dios puso en las manos de Saúl la vida de los que le habían hecho daño, le habían dicho, tú no puedes, tú no sirves para esto. Y Saúl pudo haber dicho, no los echamos. ¿Pero qué hizo Saúl? Mostró un corazón transformado, dijo, hoy no va a morir nadie, hoy no va a morir nadie porque Dios ha entregado victoria. Y eso podemos ver una evidencia de un corazón transformado. Entonces, llama de manera personal, ratifica con los líderes, después da evidencias, un fruto y Dios continúa guiando y dirigiendo. Les animo, hermanos, que con esto que acabamos el día de hoy podamos hacer una reflexión acerca de las circunstancias en las que Dios nos ha atravesado. Y puede ser que esos burros que se te perdieron ya no sean tan importantes como lo que Él quiere tratar en tu vida. Y también descansa, Él tiene cuidado de los burros, ¿no? Él tiene cuidado de no de las personas, de las cosas que se te perdieron, hermanos. De los asuntos. Pues ustedes lo dijeron, yo no lo dije. Sale, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy podemos reflexionar en que nada sale de tu control, Señor. Y estas circunstancias que el día de hoy para nosotros son el todo, lo que nos conflictúa, tú las tienes bajo tu control, Señor. Y en ti ponemos nuestra esperanza, Padre. Y ayuda a cada uno de los que estamos aquí a que este acercamiento a ti sea producto de amor, producto de un deseo de comunión, Señor. Y que a partir de esa comunión podamos tener la dirección que tú deseas que nosotros tomemos. Bendito eres, Padre. Amén.